transmitir a ti. Además que te estoy ahorrando todo ese tiempo que te tomaría verte un podcast de una hora y media. Te lo estoy resumiendo en 10-15 minutos, entregando todo ese contenido simplemente para que tú lo puedas visualizar y aprovechar ese contenido de las personas más influyentes de todo el mundo. Y quiero comentar la persona influyente que vamos a resumir el día de hoy. Sin nada más pasar, te presento a Carlos Galán, empapándose de conocimiento del todo el tema que es del dinero, finanzas, inversiones, y poco a poco fue avanzando hasta llegar a construir patrimonios de cantidad de dinero grandes. Además, formar a personas, tener mentores. Galán tiene inversiones, patrimonio. Además, se dedica a comprar inmuebles, reformarlos y luego venderlos y rentarlos. Además que tiene una formación, una escuela que solo se dedica a hacer inversiones. El impactado de Carlos Galán es en la forma que le explica qué es el dinero, cómo invertirlo y cómo debemos aprovecharnos de él para poder construir una herramienta de trabajo que nos dé. Que el dinero es un objeto final indispensable, pero aquí Carlos Galán lo enfoca como una herramienta de trabajo para lograr una libertad financiera a largo plazo. Muy buenos días, muy buenas noches, depende de donde tú me estés viendo. El día de hoy volvemos con el episodio número 2 de los nuevos podcasts que hemos abierto esta nueva serie, que se trata de coger el contenido de los podcasts más importantes de la plataforma de YouTube, resumir todo ese contenido de esas personas de alto valor y entregártelo a ti lo más resumido posible, y lo que sobre todo a mí me impacte más y lo que yo entienda que aporta valor te lo transmitiré a ti. Además que te estoy ahorrando todo ese tiempo que te tomaría verte un podcast de una hora y media. Te lo estoy resumiendo en 10-15 minutos, entregando todo ese contenido simplemente para que tú lo puedas visualizar y aprovechar ese contenido de las personas más influyentes de todo el mundo y que están donde tú quieres llegar a estar. Bien, como pasamos a la introducción, donde te voy a contar cuál es el nuevo invitado cuál es el podcast que voy a resumir de la persona que voy a hablar, y cómo un poco de la introducción de esta persona para luego pasar a la introducción global de todo el contenido que te voy a dar. Bien, ¿te parece? Bien, pasando a la introducción de este video, que vamos a tratar de la serie, del segundo capítulo de la nueva serie de los podcasts resumidos que estamos tratando, te quiero comentar la persona influyente que vamos a resumir el día de hoy. Sin nada más pasar, te presento a Carlos Galán. Tal vez te preguntarás quién es esta persona, dónde salió, a qué se dedica, cuáles son sus actividades. Te contaré un poco acerca de él. Carlos Galán era un chico normal y corriente, como las personas normales, que un día empezó a interesarse por el mundo de las finanzas, el dinero, a manipular todo, a tener conocimiento de esto, y a su corta edad ayudaba a sus familiares haciendo las facturas, recibos, empapándose de conocimiento del todo el tema que es del dinero, finanzas, inversiones, y poco a poco fue avanzando hasta llegar a construir patrimonios de cantidad de dinero grandes. Además, formar a personas, tener mentorías, ser una persona de éxito y convertirse así en todo lo que algún día él había querido lograr, haberlo conseguido ya, y ser esa persona que quiso convertirse él en el futuro. Además que el día de hoy esta persona tan importante que aporta valor a la sociedad ha salido en Tengo un Plan, de Sergio Beguería y Juan, que son personas también de mucho valor, que se dedican a entrevistar personas de alto valor como Carlos Galán, que ha salido aquí, y te voy a resumir este podcast. Pero sin antes pensar que decirte que Carlos Galán tiene inversiones, patrimonio. Además se dedica a comprar inmuebles, reformarlos y luego venderlos y rentarlos. Además que tiene una formación, una escuela que solo se dedica a hacer inversiones, a ayudar a las personas que hagan inversiones y que inviertan en sus primeros inmuebles. Sin nada más que pasar, pasamos a la primera sección de este video. Bien, como primer segmento que teníamos de este nuevo video, lo que más me ha impactado de Carlos Galán es en la forma que le explica qué es el dinero, cómo invertirlo y cómo debemos aprovecharnos de él para poder construir una herramienta de trabajo que nos dé por un 20 de eficiencia. No quiere decir que esto nos va a dar por un 20 de dinero, pero sí un 20 de eficiencia de conocimiento y cómo manejar nuestro dinero para hacer inversiones. Bien, muchas personas ven que el dinero es un objeto final indispensable, pero aquí Carlos Galán lo enfoca como una herramienta de trabajo para lograr una libertad financiera a largo plazo. Además, una de las claves más importantes de entender que hace la diferencia entre un patrimonio o un ingreso es
que aunque tener mucho patrimonio, lo que realmente cuenta para un banco es el flujo de ingresos, y esto es fundamental para buscar una hipoteca de viviendas. Bien, luego se debate si está bien que el dinero ayuda a estar tranquilo a las personas. También es el tema de disfrutar el dinero y el proceso de cómo conseguir este dinero que nos da muchas observaciones como ser libre financieramente. Además que puede hacer que estas desconecten del cambio y pierdan la alegría para alcanzar metas poco a poco. Carlos Galán nos indica que el dinero es una herramienta que nos ayuda en nuestra productividad, pero sobre todo a poder construir esos conocimientos, aprovecharnos de sacarle rendimiento y poder generar ingresos, como hace poco hemos tratado el tema que Carlos Galán implica, el tema de las hipotecas, del dinero y cómo aprovecharse de él. Bien, pasamos a la segunda sección de este podcast resumido. Pero antes de olvidarme, antes de pasar a la segunda sección, te quiero comentar algo más, la parte final de la primera sección. Carlos Galán nos dice, me dio a conocer a mí sobre todo que no debemos caer en la carrera de las ratas, donde las personas solo trabajamos para ganar dinero, solo para pagar nuestras cuentas y nunca logramos ahorrar nada de dinero o invertirlo. Hay que tener claro que porque lo que hacemos nos aporta tranquilidad lo que hacemos con nuestro dinero, pero una de las claves de facilidad que debemos poner en práctica son nuestros estudios, que después nos da un nivel de ingresos adicional que genera ese break, esa libertad financiera. Y nos quiere decir que nunca debemos solo trabajar por dinero, debemos trabajar para generar ingresos, que esos ingresos cubran nuestros gastos y podamos generar ese capital que mes tras mes siga fluyendo en nuestras cuentas bancarias. Bien, pasando con la segunda sección de este podcast resumido, tenemos la inversión inmobiliaria como vehículo de crecimiento monetario y también un poco de englobando el desarrollo personal. Bien, pasamos a las inversiones inmobiliarias. Estas no solo son una ayuda para generar ingresos pasivos, sino que también te han impulsado a cambiar tu mentalidad. Exactamente, es crucial para comprar con una mentalidad de una persona que se enfoca en las inversiones, en los números y en tener rentabilidad, no tanto en gustos personales. Además de aprender de usar el apalancamiento de los bancos en una correcta manera que puede marcar diferencia entre generar dinero o fracasar. Una de las primeras lecciones en este campo es que la deuda bien gestionada puede ser una aliada fundamental, porque se debe distinguir entre dos conceptos: deuda barata y deuda cara. O más fácil, que la deuda barata es para generar, tú pides un préstamo y si tú generas por encima de esos intereses que te pide el banco, aunque el banco te pida 4%, tú generas un 10% de rentabilidad con el mismo dinero del banco. Esa es deuda barata. Entonces tú estás utilizando el dinero de otra persona para generar mayor cantidad de ingresos y tú te puedes quedar con esos ingresos. Por el cambio, del otro lado, la deuda cara es tú pides préstamo al banco con los intereses y no generas nada de dinero. Le quedas debiendo al banco y además le debes intereses al banco, que es algo que no le recomiendo a nadie que haga. Sí, en segundo pasamos. Y algo que me ha encantado de estos temas es que la principal inversión se desbloquea mucho más rápido que no solo dinero. Además, cambia tu mentalidad y te da una experiencia real. Esto te invita a abrir una puerta de un nuevo mundo que debes explorar, como las inversiones y todo esto. Además de invertir en bienes raíces, es similar como manejar un pequeño negocio. Negociar es buscar propiedades, gestionarlas y preparar todo esto para que las personas que sean tus ocupantes puedas ofrecer un buen producto, un buen acabado final y además puedas negociar un buen precio por todos esos gastos que tú has hecho y esa inversión. Además, sin olvidar que perder un poco de magia en la inversión es la capacidad de descomplicarse de lo menos posible, usando el apalancamiento para que los inmuebles se paguen sus valores solos. Como ejemplo, tú compras un inmueble de unos $50,000, pides te financias con un 80% de deuda cash, el banco te presta este dinero a un interés del 3%, tú compras el inmueble, lo rentas el inmueble
yo qué sé yo, por unos 400, 500 dólares, y tú solo tienes que pagar al banco cada mes 200 dólares, te queda, vas pagando por el tiempo que hayas sacado de los inmuebles, además tienes una ganancia de estos inmuebles, estás sacando ganancia al dinero del banco, tú le estás sacando ganancia de rendimiento. Y además es una fuente de rentabilidad, un flujo de caja de alquiler, pago de deuda y revalorización del inmueble, que es algo muy importante, que tu inmueble nunca se va a desvalorizar a menos que venga una crisis económica como la que pasó en el 2008, donde todas las cosas van a caer, la mayoría de cosas siempre caen, pero mientras no suceda eso, tu inmueble siempre se va a seguir revalorizando y te subiendo de dinero cada día más. Además, como un punto clave es que no necesitas ser millonario para empezar con estos ingresos establecidos por algún otro ahorro que puedas dar el paso. Un poco resumiéndote, que es la segunda sección, es que nos indica que el apalancamiento, la compra de inmuebles y la deuda barata son puntos esenciales para poder aprovechar este negocio de los bienes raíces, aprovecharnos de ellos, sacar la rentabilidad y crear un negocio redondo a este tema y poder conseguir esa libertad financiera que Carlos Galán nos enseña que este es uno de los caminos para conseguir esto. Sin nada más que hablar, pasamos con el cuarto, la tercera sección de este podcast. Bien, como tercera sección tenemos el desarrollo personal a través de las finanzas, y Carlos Galán, lo que él ha entendido de este podcast, lo que he podido resumir y como yo lo comprendo, y para mí lo más importante que se debe transmitir en esta parte es que ahora debemos hablar de desarrollo personal, pero antes de invertir en cualquier activo, la mejor inversión es siempre en uno mismo, en nosotros. Antes de empezar a invertir en finanzas, inversiones, dinero, inmuebles, siempre debemos invertir en nosotros primero, por ejemplo, en formaciones, saber cómo funciona el dinero, cómo manejar el dinero, cómo manejar una deuda, cómo funcionan los bancos, etcétera. Todas estas cosas que nos podemos autoformar o pagar formación por aprender todas estas cosas de alto valor, debemos hacerlas antes de buscar generar ingresos, porque si simplemente buscamos generar ingresos, es muy probable que nos demos un golpe y perdamos todo este dinero. Además, muchas veces pensamos que el crecimiento financiero está ligado al crecimiento personal, pero en parte, un ejemplo que te voy a dar, forma parte de continuación, no solo son las finanzas, sino que también experiencias, viajes pueden abrir tu mente y desbloquear todas esas capacidades que tienes en tu interior para ver esos negocios, esas visualizaciones y generar ingresos. Además, que el equilibrio es fundamental. Hay que equilibrar la balanza entre salud y descanso, y aparte de eso también dinero, y decir tiempo a actividades que nos llenen, para tener un hobby que realmente nos haga ganar dinero, que es una clave para no desconectar y seguir enfocados en ese proceso que tenemos diariamente de crecimiento. Y no olvides la importancia de decir no. Ciertas cosas que nos enfocamos, pero en lo que realmente importa, son las prioridades, son esenciales. Pero al final lo más importante es actuar. Muchas personas realizan experiencias en el momento perfecto, pero no es lo mejor que hemos proyectado a la acción. Es lo que generalmente genera resultados, pero aquello es lo que debemos empezar. Es muy importante crear un blueprint básico para poder identificar estas pequeñas metas financieras y cómo funcionan, cómo crear un porcentaje de sus ingresos mensuales y cómo planificar correctamente si queremos empezar en este hecho, que es lo que nos ha dado Carlos Galán, lo que yo pude sacar y reflejar en este podcast, y trabajar, alcanzar cada pequeño de esos ciertos objetivos y grandes comienzos que debemos empezar ahora en nuestras inversiones a futuro financiero. Sin nada más que agregar, hemos terminado la tercera sección. Pasaré a las conclusiones de este vídeo. Antes de pasar a las conclusiones, pasamos con algo que te quiero comentar. Si quieres descubrir más estrategias como estas, estás siguiendo nuestro contenido exclusivo, donde apuntamos hacia la libertad financiera, te propongo que si estás listo para transformar tu vida, únete a nuestra comunidad de YouTube, apóyanos con un like, con un me gusta y una suscripción, y dejándonos un comentario aquí abajo en la caja de comentarios, donde yo te
Prometo que seguiré trayendo más contenido de alto valor como estos podcasts, experiencias personales, un poco de mí, cómo me voy desarrollando personalmente y sobre todo aportando valor a esta comunidad de YouTube y tratando de transmitir un mensaje de valor que espero que te sirva y te apoyes en él. Sin nada más que hacer, pasamos a hacer así a las conclusiones. Bien, como la conclusión que vamos a dar de resumen de todo este podcast que hemos aprendido, quiero decirte que en resumen yo he aprendido que hemos hablado sobre cómo el dinero es una herramienta de inversión y es un vehículo financiero que aporta desarrollo personal en todas las diferentes áreas, no solo en el tema de conocer cómo funcionan las estructuras, bancos, inversiones, sino que es algo que te impulsa a salir de tu zona de confort, a probar nuevas cosas, a experimentar nuevas cosas, a arriesgarte y poder en un futuro tener un poco más de perfil de riesgo y crear mejores negocios con esto que has aprendido el día de hoy. Pero además de esto es una fase personal esencial para alcanzar el éxito. Además que un mensaje final que nos deja este podcast es que sin importar lo que pase, la prioridad que debes tener es invertir en ti mismo y luego hacer inversiones a futuro que te puedan ayudar a crear dinero, a tener un futuro sostenible y seguir disfrutando de él. Además que el proceso se fomenta en constantemente crecimiento. Recuerda que el equilibrio entre las personas y nosotros es esencial para crear ese mindset esencial, poder desarrollarte personalmente, construir ese futuro y ese negocio que tú tanto quieres y desarrollarte en el área de las finanzas y crecimiento personal para poder seguir creciendo y ser tu mejor versión que puedas aprovechar el día de hoy. Sin nada más que decir, espero que te haya servido este contenido de alto valor que he transmitido de resumir todos estos grandes podcasts en tan solo 10 a 15 minutos para ti, puedas tomar todo este contenido y lo implementes en tu vida diaria. Y te voy a decir una cosa, ¿qué esperas para implementar todos estos conocimientos que has aprendido el día de hoy? Muchas personas ya los implementan en su día a día y te están sacando mucha ventaja. No te quedes atrás, implemétalos en tu día a día. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Leo Asan, nos vemos en una próxima. Bye.